Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos y nuestro trabajo trata sobre los orígenes de la comunicación. Junto a mi compañero Jorge y Valentino, expondremos sobre este tema. La forma en la que nos comunicamos se encuentra en constante cambio gracias a los avances que ocurren en el mundo. Comenzamos en el año 2.500.000 a.C., donde el hombre se comunicaba por medio de gestos, gruñidos o expresiones corporales. Pasamos al año 30.000 a.C. En la antigüedad pintaban las paredes de las cuevas para enviar mensajes utilizando signos o símbolos. Año 5.000 a.C. Se crean los pictogramas e ideogramas que representaban conceptos, ideas y actividades. Pasamos al año 3000 a.C. Los egipcios descubrieron un material para escribir llamado papiro. Año 2000 a.C. El primer alfabeto surgió en el antiguo Egipto, representando el lenguaje de los trabajadores semitas. Año 1700 a.C. En Siria y Palestina surgía la primera forma de comunicación con símbolos individuales. Posteriormente, en el año 1300 a.C., los indios americanos desarrollarían fogatas para comunicarse con las señales de humo. Volvemos a la Europa occidental, donde en el año 776 a.C. comenzarían a volar las palomas mensajeras en Grecia. Año 550 a.C., primer servicio postal en Persia, con jinetes a caballo que transportaban los mensajes escritos en ese entonces. En el año 57 después de Cristo se crea el heliógrafo, que es un instrumento que sirve para medir la intensidad luminosa solar y su duración de la insolación diaria en un lugar determinado. Luego vendría el año 105 después de Cristo, que fue donde se inventó el papel mediante la seda y los fragmentos del bambú. Vendría el año 860 después de Cristo, donde se creó el primer libro impreso, está hecho por 42 líneas cada página. Año 1440 después de Cristo se crea la imprenta por John Gutenberg. Año 1600 se implementa el lenguaje de señas. En el año 1605 los primeros periódicos salieron de Inglaterra. Año 1836 Samuel Morse inventó el código Morse y el telegrama. En el año 1859 se crea el código Braille por Louis Braille, que presentó un sistema de escritura con puntos en relieve. En el año 1870 se crea la primera radio por Guillermo Marconi. En el año 1895 se crea el cine en Francia. En el año 1896, los hermanos John y Charles Ericsson, junto con Frank Lutkin, diseñan el primer teléfono de disco. En el año 1902, primera señal transmitida desde Cornualles a Terranova. Año 1927. Fue la primera señal de transmisión en Inglaterra. En el año 1937, John Anastasio desarrolló la primera computadora digital eléctrica. En el año 1969 fue donde es la primera red de computadoras ARPANET. En el 1977 fue el primer prototipo de celular en Alemania, un nuevo comienzo. En 1989 fue donde todos conocemos el nacimiento del Internet, creada por Tim Berners-Lee. En el año 1994 se crea el primer teléfono inteligente, y ahí hasta la actualidad. Actualmente el uso de las redes sociales facilita el contacto en cualquier parte del planeta, con acceso a Internet. Y esto fue los orígenes de la comunicación, de cómo fue evolucionando cada día y cada año que pasan en nuestras vidas. Un origen que cuenta cómo fue el origen de la comunicación y cómo llegamos a comunicarnos hasta la actualidad.